Hytale empieza en la zona 1 del primer continente de Orbis. Es la zona asociada al elemento de la Tierra y al ser el inicio de tu aventura puede parecer sencilla y sin peligros, pero este territorio esconde muchos más enemigos y secretos que pueden acabar contigo. Vas a ver praderas verdes, bosques con muchos árboles, ríos, campamentos, pero también ruinas abandonadas, pantanos llenos de fantasmas y monstruos y entradas a cuevas oscuras y profundas con criaturas peligrosas. Antes de ponerte a explorar, vas a tener que crear tu casa con tu mascota como acompañante y tu granja para poder sobrevivir las primeras noches. Te harán falta muchos recursos como la madera y la piedra para craftear la mesa con la que hacer tu primer pico y tu primera hacha, y así dar los primeros pasos en la aventura. Además, vas a necesitar comida, algo de armadura y armas básicas. Por eso esta zona es perfecta para que empiece tu historia. Aquí puedes plantar tu huerto con las semillas que vas encontrando por el territorio, como calabaza, tomate, berenjena, maíz, coliflor, chiles, algodón, arroz, trigo o nabo. Y todas estas plantaciones tendrás que cuidarlas, regarlas y protegerlas de alimañas que intenten comérselas, como los cuervos, las ratas y ratones, entre otros. Pero además del huerto, también tendrás que cazar animales como jabalíes, zorros, lobos, ciervos, osos pardos y pájaros. E igualmente será importante fabricar tu propio corral donde tener a tus animales, como las gallinas, ovejas, vacas, pollitos, patos, conejos, caballos y mix, que te darán comida y materiales para crear abono, ropa y muebles para tu casa como la cama. Esto hará que poco a poco vayas pasando de aguantar la primera noche a tener una base más estable, con recursos suficientes como para empezar a alejarte y ver qué más esconde la zona 1. Y es que en este primer territorio también viven varias facciones que definen cómo se siente este primer bioma y qué tipos de encuentros vas a tener. La más característica son los Quebecs, una facción amigable que adora a Gaia, la diosa creadora de Orbis, y que está completamente ligada a la naturaleza. Por esta profunda conexión se convierten en los principales oponentes del vacío y de Varin, el enemigo en la historia de Hytale, ya que representan aquello que la oscuridad quiere destruir. Los Quebecs no comen ni beben como lo harían otras criaturas, sino que buscan zonas con sol y agua, al igual que una planta, y obtienen de ahí la energía que necesitan. Su ciclo de vida es muy distinto al del resto de facciones y habitantes de Orbis. Nacen como semillas que caen de los árboles ancianos de las aldeas Quebec. Son adorables, hiperactivos, curiosos y suelen meterse en líos constantemente. A medida que crecen, se convierten en jóvenes Quebecs aventureros que salen a explorar el mundo y aprender habilidades, hasta que con el paso del tiempo se van convirtiendo cada vez más en un árbol anciano que con sus frutos y nuevas semillas da lugar a la siguiente generación. Por eso, las aldeas Quebec están llenas de troncos gigantes y casas construidas dentro de árboles. Esto es porque en muchos casos estás viendo a los Quebecs viviendo dentro de sus propios antepasados, y cuando necesitan defenderse, llevan armaduras de hojas y madera y usan armas sencillas como tirachinas y lanzas de hojas afiladas. Los Quebecs usan música para dar forma a su aldea, creando materiales como el sangwood, un juego de palabras en inglés con sol y cantar que hace referencia a un material que brilla y tiene vida, y que muy probablemente sea el que nos dé nuestras primeras armas y armadura. La siguiente facción que encontraremos serán los Trolls, una de las principales amenazas de la región. Su nombre viene de mezclar troll y orco y se les representa como criaturas grandes, fuertes, muy territoriales y agresivas, acompañadas por sus lobos. Viven en tribus y dentro de esas tribus hay varios tipos diferentes, como centinelas, guerreros, cazadores, chamanes y bosses, de modo que cada uno tiene su propia armadura, su arma y un estilo de combate concreto. No todos los Trolls se comportan igual, y reconocer qué clase tienes delante ayuda mucho a conocer las mecánicas y enfrentarte a ellos con ventaja para poder matarlos. Además, los Trolls son sensibles al frío y a la lluvia, por lo que cuando el clima empeora tienden a buscar refugio, y eso también sirve para entender en qué zonas del mapa es más probable encontrar sus campamentos. Su cultura se basa en la fuerza y el respeto por los líderes más poderosos, y aunque no hay evidencia de una relación con el vacío o la corrupción, su actitud violenta los convierte en una facción impredecible, salvaje y con un código de honor propio. Adentrándonos en los territorios más subterráneos y las cuevas, aparecerán las arañas, los murciélagos y las ratas, pero también nos encontraremos a los goblins que viven bajo tierra con todos sus tesoros robados acumulados, y que para evitar intrusos protegen desde la entrada con armas y bombas que no dudarán en lanzar a quien quiera entrar, aunque eso destruya el entorno y haga agujeros complicando el combate incluso para ellos.
A los goblins les gusta recolectar todo tipo de objetos y guardarlos en sus escondites profundos, por lo que si alguna vez entras a una mazmorra goblina por ese botín, tendrás que enfrentarte a su líder, el Duque Goblin. Pero los goblins no son el único peligro en las ruinas y cuevas. También hay presencia de no muertos, unos enemigos violentos que pueden aparecer en diferentes clases como arqueros, magos y guerreros, y en las zonas posteriores del juego se vuelven más resistentes y mejor equipados. En este primer territorio, las armas que más van a usar son las espadas, los arcos y la magia, y en sus armaduras vemos marcas con el símbolo de Gaia, lo que sugiere que en vida pudieron estar ligados al lado de la luz. Sin embargo, junto a esos símbolos aparecen también runas y marcas en forma de diamante de color verde relacionadas con la corrupción, y da la sensación de que ese poder podría tener mucho que ver con que hayan regresado ahora de la muerte. Además de estas facciones principales, la Zona 1 tiene criaturas muy características que se diferencian mucho del resto, como los clops, cíclopes que viven en pequeñas casas escondidas con varias habitaciones en las que puede haber cofres secretos. No se conoce demasiado sobre ellos y por lo que se ha visto no parecen atacar nada más encontrarlos, pero es fácil imaginar que si entras a registrar sus cofres, la situación podría cambiar. Y dejando atrás los bosques verdes y las pequeñas cuevas, encontraremos lugares pantanosos que empiezan a estar corrompidos por el vacío, y por eso serán de los más amenazantes y difíciles de atravesar, ya que las criaturas que viven aquí pueden suponer tu fin. Una de ellas son los Fenstalkers, mobs hostiles a los que no les gusta la luz, así que si atraviesas el pantano con una antorcha encendida, se asustan y se mantienen alejados, lo que es un truco útil para atravesar estas áreas sin que acaben contigo. Los Fenstalkers están muy ligados al pantano y se relacionan bien con las ranas, las serpientes, las arañas, los peces y los Mosshorns, que también conviven en este terreno, así que no se te ocurra hacer daño a ninguna, especialmente a las ranas, porque estos mobs saldrán en su defensa. Y cuando llegue la noche o te internes en cuevas todavía más profundas de la Zona 1, empezarán a aparecer criaturas ligadas directamente a los monstruos de Varin y al vacío, como los Crawlers, que son esqueletos con solo la mitad superior del cuerpo y se mueven impulsándose con sus dos garras para lanzarse hacia ti, además de los Void Eyes, los zombies e incluso los fantasmas que ya hemos podido ver y que parece que serán muy fuertes. Además de todo lo que hemos visto anteriormente, al recorrer la Zona 1 veremos muchas estructuras en ruinas, abandonadas y destruidas por el paso del tiempo y la naturaleza, como los templos y los portales, decorados con muchas estatuas y símbolos de Gaia, por lo que es muy probable que la primera mazmorra del juego sea precisamente un templo de la diosa de Orbis, al que accederemos a través de un portal para intentar rescatarla y romper la maldición. A lo largo de todo este territorio nos encontraremos los puntos de interés, que contendrán cristales del elemento mágico de la Tierra, y con los que quizá podremos interactuar para hacer algún tipo de crafteo como armas o portales. Pero eso sí, parece que estarán protegidos por criaturas elementales de tierra que todavía no sabemos si supondrán una amenaza, pero que sí que hemos podido ver que parecen estar dormidos o en alerta, viendo a ver quién se acercará a estos puntos de interés. Y si todo esto te ha parecido poco, no sabes lo que te espera en la Zona 2. Suscríbete.